Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón virtual donde desentrañamos los secretos, romances, dramas y por supuesto, los chismes más jugosos que se esconden tras las cámaras y en los sets de esas producciones que tanto nos apasionan. Hoy, señoras y señores, prepárense porque tenemos un vídeo que está que arde, un auténtico bombazo informativo. Afilen sus oídos, ajusten sus anteojos porque esto está por comenzar. Hoy les prometemos chismorreos jugosos, revelaciones inesperadas y por supuesto, mucho amor, o al menos juramentos de amor eterno. En el vídeo de hoy nos sumergiremos de lleno en esas series que nos hacen suspirar hasta el cansancio, esas historias que nos roban el sueño y nos dejan pensando hasta altas horas de la noche y, lo más importante, esos personajes que nos hacen creer en el amor verdadero, o al menos, en la dulce ilusión de un amor que parece eterno, un amor que desafía el tiempo y las circunstancias. Pero, ¿son esos juramentos realmente eternos? ¿Qué se cuece detrás de las cámaras? ¿Hay secretos oscuros, revelaciones inesperadas o acuerdos turbios que se esconden tras esas miradas intensas y esas promesas apasionadas que vemos en pantalla? Pues vamos a desenmascararlo todo. Pero antes de adentrarnos en el meollo del asunto, no olviden darle un poderoso like a este vídeo si les encanta el chisme, si disfrutan de las series turcas tanto como nosotros, y si quieren apoyar nuestro trabajo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, entrevistas, análisis y por supuesto, los chismes más jugosos que encontrarán en todo YouTube. Y como cereza del pastel, activen la campanita para que la plataforma les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad y chismes jugosos como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Hoy nuestro foco de atención estará puesto en una de las actrices turcas más queridas, aclamadas y reconocidas a nivel mundial, Hande Erçel. Y es que su talento innegable, su belleza cautivadora y su carisma arrollador la han convertido en un verdadero ícono de las telenovelas turcas, un rostro familiar en hogares de todo el mundo. Pero más allá de sus éxitos profesionales, su vida personal también ha sido objeto de mucha atención mediática, especialmente sus relaciones amorosas. Y por supuesto el nombre de Kerem Bürsin resuena con fuerza, como un eco persistente, cada vez que hablamos de Hande y el amor. Su relación fue sin duda un fenómeno que trascendió la pantalla. La primera serie de la que vamos a hablar, y que catapultó a Hande a la fama a nivel internacional, convirtiéndola en una superestrella, es por supuesto, la aclamadísima Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en Latinoamérica y España. Esta serie, magistralmente enmarcada en el género de la comedia romántica, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven y talentosa florista con un espíritu indomable y que sueña con estudiar arquitectura en Italia, una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, sus sueños se ven truncados de manera abrupta y cruel cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, un hombre obsesionado con el trabajo y las reglas, le cancela su beca, dejándola devastada y sin esperanza. Hande Erçel interpreta a Eda con una frescura y una naturalidad asombrosas, impregnando al personaje de una inocencia y una espontaneidad que la hacen adorable al instante. Su química con Kerem Bürsin, quien da vida a Serkan, es innegable, palpable desde el primer momento en que comparten escena. La serie juega inteligentemente con el cliché del enemies to lovers, donde Eda y Serkan, obligados por las circunstancias a fingir un compromiso para alcanzar sus propios objetivos, terminan, inevitablemente, enamorándose profundamente. Lo que comienza como un simple acuerdo se convierte en una pasión ardiente que consume a ambos personajes. La trama se complica aún más con secretos del pasado que salen a la luz, rivalidades profesionales que amenazan con destruir su relación y, por supuesto, la aparición de otros pretendientes que intentan interponerse en su camino, alimentando los celos y las inseguridades. Pero el amor entre Eda y Serkan, al menos en la pantalla, parece invencible, un amor capaz de superar cualquier obstáculo que se presente. Las miradas cargadas de deseo, los gestos sutiles pero significativos, las palabras susurradas al oído, todo transmite una conexión genuina y una pasión desbordante. Y claro que eso alimentó los rumores de un romance en la vida real entre Hande y Kerem. La fantasía se mezcló con la realidad, y los fans no podían evitar soñar con ver su amor reflejado fuera de la pantalla. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Porque Sen Kalkapm no solo nos regaló una historia de amor preciosa, una comedia romántica adictiva, sino que también nos hizo creer en la magia del destino y en la posibilidad de encontrar el amor verdadero en el lugar menos esperado, en la persona que menos imaginábamos. Y por supuesto, la química innegable entre Hande y Kerem,
que traspasó la pantalla y se sintió en cada rincón del mundo, hizo que muchos creyeran que ese amor era para siempre, un amor eterno que resistiría el paso del tiempo y las adversidades. Un dato interesante y que demuestra el impacto global de la serie, es que Senkalkam fue un fenómeno mundial. Se transmitió en más de 80 países y fue doblada a decenas de idiomas, conquistando corazones en cada continente. Además, la banda sonora de la serie se convirtió en un éxito de ventas y las canciones fueron reproducidas millones de veces en plataformas de streaming. Y por supuesto, el vestuario de Eda se convirtió en tendencia, con miles de mujeres imitando su estilo fresco y moderno en todo el mundo, demostrando el poder de la influencia de Anne Ercel. Ahora vamos con otra serie protagonizada por Anne Ercel, aunque esta vez en un género completamente diferente, alejándonos de la comedia romántica y adentrándonos en terrenos más oscuros y dramáticos, Azize. Esta serie, del género drama y acción, nos presenta la historia de Melek Aziz Alpan, una joven enfermera con un pasado trágico y que busca vengar la muerte de su familia, quienes fueron brutalmente asesinados por la poderosa y despiadada familia mafiosa Alpan. Ande interpreta a Azize con una intensidad y una determinación que sorprenden, mostrando una faceta diferente de su talento actoral. Su personaje es fuerte, valiente y está dispuesta a todo, incluso a sacrificar su propia felicidad, para lograr su objetivo, hacer justicia por los suyos. En esta serie Ande comparte protagonismo con Bura Gulsoy, quien interpreta a Kartal Alpan, el hijo mayor de la familia Alpan, un hombre atormentado por su pasado y el hombre al que Azize, contra todo pronóstico, termina amando. La trama de Azize es mucho más oscura y compleja que la de Senkalkam. Está llena de traiciones, venganzas, secretos que salen a la luz, y por supuesto, mucho romance, aunque un romance prohibido y peligroso. Azize y Kartal se enamoran a pesar de sus diferencias irreconciliables y de las circunstancias que los rodean, un amor que florece en medio del caos y la violencia. Su amor es un amor prohibido, un amor que desafía las reglas y las convenciones sociales, un amor que podría costarles la vida. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Porque Azize nos muestra que el amor puede surgir incluso en los entornos más hostiles y peligrosos, que la esperanza puede florecer en medio de la oscuridad. Y aunque el juramento de amor eterno no se pronuncie explícitamente, la conexión entre Azize y Kartal es tan fuerte, tan intensa y tan profunda que da la impresión de que su amor es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Un dato curioso sobre Azize es que a pesar de contar con una trama interesante y un elenco talentoso, la serie no tuvo el éxito esperado. Fue cancelada después de solo 11 episodios debido a los bajos ratings, un destino cruel para una producción que prometía mucho. Sin embargo, la interpretación de Ande fue muy elogiada por la crítica y el público, quienes destacaron su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes tan diferentes, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Sigamos con Sijainzi o Perla Negra, otra serie en la que Ande Ercel nos muestra su talento actoral y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Esta serie del género drama romántico nos cuenta la historia de Azal y Kenan, dos jóvenes enamorados que viven en un pequeño pueblo costero y que sueñan con casarse y formar una familia, un futuro idílico que se ve amenazado por fuerzas externas. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por la llegada de Bural, un hombre rico y poderoso que se obsesiona con Azal y que está dispuesto a hacer lo que sea, incluso recurrir a la manipulación y la violencia, para conquistarla. En Sijainzi Ande interpreta a Azal, una joven hermosa e inocente que se ve envuelta en un triángulo amoroso que pone a prueba su lealtad y su fortaleza. Su personaje es vulnerable y frágil, pero también tiene una gran fuerza interior que le permite luchar por su amor y por su felicidad, defendiendo lo que más le importa. Su coprotagonista en esta serie es Tolga Ansaiman, quien interpreta a Kenan, el hombre que ama y por el que está dispuesta a luchar. La trama de Sijainzi está llena de giros inesperados, de momentos de tensión que te mantienen al borde del asiento y de escenas románticas que te roban el aliento, creando una atmósfera de intriga y pasión. Azal y Kenan deben enfrentar muchos obstáculos para poder estar juntos, incluyendo las intrigas de Bural, los secretos del pasado que resurgen para atormentarlos y las presiones sociales que intentan separarlos. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Porque Sijainzi nos muestra que el amor verdadero no siempre es fácil de alcanzar, que a veces hay que luchar contra viento y marea para poder estar con la persona que amamos, incluso cuando todo parece estar en contra. Y aunque Azal y Kenan enfrentan muchas dificultades, su amor permanece intacto a lo largo de toda la serie, demostrando la fuerza del compromiso y la lealtad. Su juramento de amor, aunque implícito, se ve reforzado por cada obstáculo superado, por cada prueba que superan juntos.
Un dato interesante sobre Siyainci es que fue filmada en la hermosa ciudad de Cesme, en la costa turca del Egeo. Los paisajes de la serie son impresionantes y contribuyen a crear una atmósfera romántica y mágica, transportando al espectador a un mundo de ensueño. Además, la banda sonora de la serie es preciosa y las canciones son muy emotivas, complementando a la perfección la historia de amor. Ahora, dejando un poco de lado las series y centrándonos en la vida real, es imposible no hablar de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como mencionamos antes, su química en Senkalkam fue innegable y muchos fans esperaban que su romance traspasara la pantalla, convirtiendo la fantasía en realidad. Y así fue. Después de muchos rumores y especulaciones, alimentados por sus interacciones en redes sociales y sus apariciones públicas, Hande y Kerem confirmaron su relación en la primavera de 2021. Su romance fue seguido de cerca por los medios y por los fans de todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno mediático. Se les veía felices, enamorados y compenetrados, disfrutando de la compañía del otro. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, donde se mostraban cariñosos y divertidos, compartiendo momentos íntimos con sus seguidores. Parecía que habían encontrado el amor verdadero, un amor que duraría para siempre. Sus fans estaban extasiados. Creían fervientemente en ese amor, en ese juramento eterno, que aunque no se pronunció con palabras, se sentía en cada mirada y en cada gesto. Pero lamentablemente la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular, sembrando la duda y la incertidumbre entre sus fans. Y finalmente la noticia se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para muchos fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había separado, que el cuento de hadas había llegado a su fin. ¿Qué pasó? Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, dejando espacio para la especulación y los rumores. Algunos dicen que fue por diferencias irreconciliables que surgieron con el tiempo, otros que fue por la presión mediática y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público, y otros que fue simplemente porque el amor se acabó, porque las cosas cambian y las personas evolucionan. Lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados y dejaron a muchos corazones rotos. Esta historia nos enseña que a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, las diferencias o simplemente el destino se interponen en el camino y hacen que las relaciones terminen, incluso aquellas que parecían más sólidas. Y aunque el juramento de amor eterno se haya pronunciado, no siempre se cumple. La vida es impredecible y el amor también. Pero no todo está perdido. Aunque la relación entre Hande y Kerem haya terminado, siempre quedará el recuerdo de su amor, el recuerdo de esos momentos felices que compartieron y el recuerdo de esa química que nos hizo soñar a todos. Y quién sabe, tal vez el destino los vuelva a unir en el futuro, tal vez les dé una segunda oportunidad. Nunca se sabe. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este repaso por las series de Hande Erçel y por su vida amorosa. Hemos visto que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que puede superar muchos obstáculos, pero que también puede ser frágil y efímero. Y aunque los juramentos de amor eterno no siempre se cumplen, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos hicieron creer en la magia del amor. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios cuál es su serie favorita de Hande Erçel, qué opinan de su relación con Kerem Bürsin y si creen en el amor eterno. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.